Bien, hermanos, en esta tarde quiero compartir el tercer sermón de esta serie que se llama Yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Jesucristo, el rostro humano de Dios. Y vamos a estar en la carta a Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 20. El primer sermón, la primera predicación, meditamos acerca de la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Le dicen, ustedes quién dicen que soy, ¿verdad? Y esta pregunta sigue y tiene que seguir resonando en nuestros corazones. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Algunos dicen que es un filósofo, o fue un filósofo, algunos que fue un pensador, que fue un radical, un pacifista, un profeta. Nosotros sabemos que es Dios encarnado, el Hijo de Dios viviente. Él es el Hijo de Dios viviente. Pero según nuestra respuesta, eso también determina quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y cómo viviremos nuestra vida presente y futuro, ¿verdad? Si Jesús es, que sí lo es, quien dice ser, entonces estamos ante el tema más importante del cual debemos hablar con urgencia. La semana pasada vimos las evidencias bíblicas y los testimonios de testigos que vieron y oyeron y palpitaron a Dios hecho carne. Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, plenamente hombre y plenamente Dios. Este obviamente es un misterio difícil de comprender y explicar, pero justamente estamos enfrente a un Dios que va más allá, hermanos, de nuestros pensamientos, de nuestra comprensión, incluso de nuestro lenguaje humano. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por eso, solo Él puede decir que es el Cordero de Dios. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Él es el león de Judá, pero también dijimos, Él es el Cordero inmolado, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también dijimos, y la palabra nos enseña que Jesús es el único mediador. Él es el único que pudo mediar entre el hombre y Dios. Y ese era nuestro problema. Y este sigue siendo el problema de la humanidad si no hemos aceptado el Evangelio. Solo Jesús nos puede reconciliar con el Padre. Solo a través de Jesús podemos encontrar salvación, perdón de nuestros pecados. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo nos habla de que hay muchos caminos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino, hay un solo mediador, hay un solo Cordero y su nombre es Jesús. ¿Están conmigo hasta acá? Amén. Entonces, hermanos, nuestra declaración de fe en esta serie de mensajes dice: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos y a mostrarnos el amor del Padre. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo, el rostro humano de Dios. Una de las preguntas más antiguas en la humanidad, en la sociedad, se encuentra, ¿verdad? La gente dice, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y la humanidad encuentra su respuesta en la persona de Jesús. Él es la imagen misma del Dios invisible. Y este pasaje es tan importante que deberíamos detenernos aquí, hermanos. Si agarráramos solo este pasaje, duraríamos semanas extrayendo verdades y verdades, pero bueno, no contamos con todo este tiempo para esta enseñanza. Pero necesitamos darle atención a lo que requiere, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Y esta carta, Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia, ¿verdad? En Colosas. ¿Por qué? Esta carta lleva un montón de temas doctrinales, fundamentales en la fe para los cristianos. ¿Por qué? Porque es una respuesta fuerte a las herejías, a las mentiras, a las ideas erróneas que se estaban formando dentro de la iglesia de Colosas. Hermanos, y eso sigue pasando el día de hoy.
Y por eso tenemos que tener clarito el mensaje del Evangelio y lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos tragarnos ni creernos lo que cualquier persona nos dice. Yo siempre les voy a decir, hermano, yo a usted le enseño. Yo vengo, me preparo y le enseño. Pero todos llevamos tarea para la casa. Ir a corroborar, ir a estudiar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos revele. Y usted también que tenga criterio y juzgue de alguna manera con sabiduría lo que aquí se le enseñó a usted. Y Pablo manda esta carta, es una respuesta fuerte, doctrinal ante ese montón de herejías que se estaban formando dentro de estas iglesias. Y Epafras, quien fue el que le lleva las noticias al apóstol Pablo de lo que estaba pasando. Pablo, recuerden que Pablo gran parte de su ministerio lo vivió dentro de una prisión. Y aún estando dentro de una prisión, su ministerio fue sumamente efectivo, ¿verdad? Y Pablo escribe a la iglesia de Colosas, a los colosenses, ¿verdad? Ahora, Pablo no escribió en el vacío, sino para enfrentarse a una situación que estaba bien definida, ¿verdad? En la iglesia, en esta iglesia de Colosas, permítame explicar un poco para que comprendamos bien y cómo esto puede seguir afectando la iglesia local. En la iglesia existía una corriente que históricamente se conoce como el gnosticismo. Gnósticos, los gnósticos, ¿verdad? Podríamos llamarles personas sumamente intelectuales, pero que estaban insatisfechos con la simplicidad del cristianismo, ¿verdad? Ellos por así decirlo, de una manera fácil o escueta, en resumen, ¿verdad? Decían que la materia es eternalmente mala, o sea, que todo lo que es material es malo y que el espíritu es totalmente bueno. Entonces, el postulado de ellos lo que quería demostrar era que el verdadero Dios, que es espíritu, no podía tocar la materia ni podía ser el creador. Entonces, el verdadero Dios, según ellos, es distante. El verdadero Dios no es cercano, es distante y está lejos de ser el Dios creador. Eso es número uno. Número dos, que no puede tomar forma de hombre. Entonces, Jesús o no es el verdadero Dios o no es verdaderamente hombre. Esos son los postulados que ellos exponían. Entonces ellos negaban completamente la humanidad de Jesús y hasta decían que su cuerpo no era real. Que lo que la gente veía no era real, ¿verdad? Negaban la humanidad de Jesús y hasta decían eso, ¿verdad? Incluso llegaron a decir que cuando Jesús caminaba, por ejemplo, sobre la arena, que Él no dejaba huellas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por ahí va la línea de pensamiento y eso se estaba introduciendo en la iglesia de Colosa. Y la tarea del hombre, número 3, ellos decían que la tarea del hombre es buscar, es hallar su camino a Dios y que esto solo es posible para quienes tienen la capacidad intelectual elevada y que entonces los hombres y mujeres simples van a ser excluidos de conocer a Dios. Pero Dios se le revela a quien Él le dé la gana. ¿Están conmigo? Entonces la carta a los colosenses reafirma la gloria suprema de Jesús y su primicia y su dignidad. Vamos ahora sí, Cris, a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame conmigo en Colosenses 1, a partir del verso... Ahí está el 15, antes de ese. No. Hermana, ¿lo puede leer por favor un momento? 1.15. Dice, en la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Leo todo. Ahora sí, ya lo agarro, dice, ahora sí, gracias. Dice, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades fue creado
por medio de Él y para Él. Vean qué apropiada la canción que recién terminamos de cantar, porque de eso es lo que está hablando. Seguimos, Cris. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Seguimos? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué más? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hay más, Cris? Ya, estamos, ok. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros, hay varias cosas que vemos en este pasaje. Voy a enumerarlas bien rápido y después voy a desarrollar en brevedad. Jesús, hermanos, lo primero que dice el versículo 15 es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Número 2, que Él es el primogénito de toda la creación. Número 3, que Jesús es el creador del universo. Número 4, que Él es eterno antes que todo. Número 5, que Jesús es el sustentador, es el que sostiene ¿verdad? Todas las cosas. 6, que Él es la cabeza de la iglesia. 7, que Él es el primogénito de la resurrección. Él es el origen de la vida nueva. 8, que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Número 9, que Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. Y 10, que Jesús es el santificador de la raza pecadora, o sea, de usted y de mí. Número 1, el rostro del Dios invisible, ¿verdad? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando habla Pablo de imagen, no es una representación, no es una postalita, ¿verdad?, a la que se le reza. No. Es la manifestación física y perfecta de la esencia de Dios mismo. En otras palabras, ver a Jesús es ver a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Dios no es un Dios distante. Él se acercó a su creación. Él se acercó al ser humano. Él se acercó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Esto quiere decir que Jesucristo es la máxima y es la verdadera, mi máxima revelación del Padre, como dice Juan capítulo 1 versículo 18, ¿verdad? Él es el rostro invisible de Dios y se hizo ver a los ojos de los hombres en el rostro de Jesucristo. Uno de sus discípulos en Juan 14:9, ¿verdad? Felipe le dice a Jesús, le dice según, ¿verdad? Le dice Felipe, le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús a su discípulo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por aquello los chiquillos están allá si ellas quieren ir, para que vayan y hay refrigerio y están viendo una. Vayan, chiquillas. Bienvenidos, hermanos. Yo sé que la lluvia terrible salir, ¿verdad? Todos nadamos, ¿verdad? Para llegar hoy. Entonces, hermanos, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios no se quedó distante. Dios se mostró a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Ahora, número 2, dijimos que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. En este contexto, la palabra primogénito no significa que Jesús haya sido el primer creado. No. Eso no es lo que significa, sino que Él tiene el rango de preeminencia. Eso quiere decir que Jesús es el primero en todas las cosas. Yo te pregunto, ¿es Jesús lo primero en tu vida?
¿Es siempre Jesús lo primero en tu vida? Yo a veces me analizo y digo, no. A veces en mi corazón yo pongo en primer lugar otras cosas. Y por eso tengo que volver otra vez y pedir perdón y arrepentirme, porque cuando me doy cuenta se me fue la pájara y estoy anhelando más otras cosas. Y estoy deseando más otras cosas, ¿verdad? Pero el primogénito, la preeminencia, la soberanía, la autoridad de todo lo creado. Todo lo creado, por eso dice que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, también en estos pasajes de Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante, dice el rostro del Creador y sustentador de todo, ¿verdad? Él es el Creador, Él no es la criatura. Eso quiere decir que Jesús está desde el principio, desde siempre. Él siempre ha existido. Toda la creación fue creada por medio de Él y para Él. ¿Ok? Jesús, todo lo que usted fue creado por medio de Él y para Él. Permítame decirlo en otras palabras. Usted fue creada, usted fue creado para darle gloria al nombre de Jesús. Una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es, ¿para qué? ¿Para qué nací? ¿Usted se ha pensado cuál es mi propósito aquí en este mundo? ¿Para qué diantres existo? Usted y yo fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Pero también este pasaje nos dice que Él es eterno. En otras palabras, que Él es antes de todo. Él ha estado siempre. Él ha estado siempre. Dice que Él es sustentador del universo. En otras palabras, que todas las cosas en Él subsisten. La lluvia en Él subsiste. Las aves en Él subsisten, los animales salvajes en Él subsisten, la creación, la fauna en Él subsisten. Pero noticias, hermanos, nosotros en Él subsistimos. En Él subsistimos. No hay un solo elemento que se escape de la soberanía de Jesús. Él es el creador de todo lo que vemos y de las cosas que nosotros no vemos. Él es el alfa, pero que sabe que Él es también, Él es el omega. Él es el principio, pero también Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Y Él pone en armonía y en unidad toda la creación. Jesús mantiene todo en orden. Y sin Él, hermanos, escuche esto, sin Él todo se desmorona. Ese es el Jesús en el cual usted y yo creemos. Ese es el Jesús al que usted y yo venimos a adorar, por el cual vivimos, respiramos. Hoy cantábamos que en Él nos movemos, en Él somos libres, por Él somos, por Él estamos, por Él vivimos, por Él nos levantamos todos los días. El hecho de que usted y yo tengamos la capacidad de levantarnos, de trabajar, de salir adelante, de amar a nuestra familia, de esforzarnos, es simple y sencillamente porque a Jesús se le antoja darnos vida. Amén. Él es el creador. Ahora, Jesús también es el rostro del sacrificio redentor. Y en el punto más alto de la revelación del amor incondicional de Dios, ¿sabe dónde lo encontramos? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en ella Dios se muestra a través de Jesús sufriente y redentor. Jesús libre de pecado. Por eso cantábamos, Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró ¿qué? Mi pecado. Él es el Cordero inocente, el inocente por los culpables. ¿Dónde están los culpables? Aquí. ¿Dónde está el inocente? En la cruz. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar de toda la humanidad pecadora. ¿Para qué? Para perdonarnos y para salvarnos de una eternidad lejos de la gloria
de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no soy yo. La cabeza de la iglesia no es ningún líder humano espiritual. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es el principio, Él es la autoridad y Él es la guía de su cuerpo, del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, primogénito, la primicia de la resurrección, como nos enseña el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él es la cabeza. Y a Él es el que tenemos que seguir. Y sabe, hermanos, por qué a veces no logramos, algunas personas no logran perseverar en la fe, porque ponen los ojos en los seres humanos. Es que ese pastor, es que ese líder, es que fulano, es que sultano, todos son iguales. Hermano, hermana, o sea, si nosotros vemos al ser humano, nos vamos a decepcionar. Hay un himno que dice: pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Si usted pone su mirada en una persona como yo, hermanos, se va a defraudar y le estoy seguro que usted va a abandonar la fe. Pero cuando uno pone la mirada en el Hijo de Dios, nunca seremos defraudados. Porque Él no cambia, yo cambio. Yo hoy puedo pensar una cosa y mañana voy a pensar otra. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. En ese Jesús es el que creemos. Pero no solo es el rostro del sacrificio redentor, saben que también es el rostro de la victoria. Y eso usted y a mí nos tiene que dar esperanza. ¿Por qué? Porque la tumba vacía afirma la deidad. Cuando hablamos de deidad estamos hablando de que Jesús es Dios. Confirma que Él es el Mesías. Y con su victoria también nos hace partícipes de esa victoria. Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, nada haríamos aquí. Pero como Él resucitó, somos partícipes, de esa resurrección. Un día, usted y yo vamos a fallecer, posiblemente. Ya sea que Él nos llame a su presencia, o que Él venga por su iglesia. Pero un día nos vamos a ver cara a cara. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la esperanza de los cristianos. ¿Verdad? Si hoy muero, si hoy usted muere, ¿cuál tiene que ser su esperanza? Yo muero, ¿verdad? Ausente aquí en la tierra, pero presente allá con el Señor. Cierro los ojos aquí, pero los abro. Es como pasar de una puerta a otra, hermano. Es como cuando usted entra y pasa a una habitación. Ese es nuestro encuentro con Cristo. Y eso lo tenemos gracias a la resurrección de Jesucristo, a la victoria de Cristo sobre el pecado. Gloria a Dios. Y la tumba vacía afirma su deidad, confirma que Él es el Mesías y nos garantiza una vida nueva. Hermanos, la resurrección de Jesús no tiene comparación. Y yo creo que a veces nosotros como que, sí, Jesús resucitó, ¿qué tú haces? No, hermanos, esto es épico, esto es maravilloso, no podemos perder el asombro. Hay gente que adora tumbas llenas. Hay gente que adora nombres, hombres, profetas, y las tumbas están llenas. Ahí hay huesos, ahí hay escombros. La tumba de nuestro Dios está vacía. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no podemos acostumbrarnos. Esa es la base, esa es la fe de nuestra creencia. Su resurrección, hermano, no tiene comparación. Ahora leíamos que en Él habita, ¿verdad? Habitar. Entonces, habitar habla de morar para siempre, ¿verdad? En Él estaba y estará habitando la plenitud de Dios. Plenitud, y tiene que ver con la totalidad. Cuando se dice me siento pleno, es cuando usted dice estoy lleno. Hay momentos en la vida donde uno dice estoy pleno, no necesito nada. Mis hijos están bien, estoy bien en mi familia, en mi casa, no necesito nada. Bueno, esa plenitud es cuando dice
en Él, ¿verdad?, está la plenitud de la deidad de Dios, la totalidad de la divinidad. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque lo aprendimos el mensaje pasado. Él era 100% hombre, pero 100% Dios. En otras palabras, Jesús tiene todos los atributos de Dios. A Jesús no le falta ningún atributo porque Él es Dios. Nada queda fuera de Él. Hermanos, la sangre en la cruz reconcilió todas las cosas. Hermanos, Dios toma la iniciativa. Y Dios tomó la iniciativa a través de Cristo Jesús. Voy a repetir esta frase para que ojalá se marque en nuestros corazones y en nuestras mentes. No creemos en un Dios que se quedó distante. Él se acercó a nosotros. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba hablando de Él. Él decía: aquí estoy, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Dios es el que toma la iniciativa. El único camino, hermanos, para la reconciliación, para la paz con Dios, fue la sangre de Jesús en la cruz. No había otra alternativa. Pero, hermanos, la reconciliación no solo implica una buena noticia, sino también un llamado a una vida diferente. A una vida diferente. Sabiendo esta verdad, usted y yo no podemos pretender seguir viviendo de la misma forma. Tenemos que caminar diferente. Concluyo en esta tarde con esto, hermanos. Al mirar a Jesús, estamos mirando a Dios. A través de las acciones de Jesús vemos el verdadero carácter de Dios. Nos encontramos con Dios en las enseñanzas, pero también en el ejemplo de Jesús. Y eso nos llama, ¿saben a qué? A imitar el amor de Jesús. Imitar como Jesús amó, perdonar como Jesús perdonó, servir con compasión como Jesús lo hizo y vivir según las enseñanzas de nuestro buen Señor Jesús. Hermanos, Dios a través de su encarnación en la persona de Jesús se hace cercano. Él no te ve y no me ve a mí de lejos. Él no es un profeta, no, hermanos, es Dios habitando entre nosotros y con nosotros. Dios haciéndose accesible, tangible y relacional, eliminando, hermanos, toda la distancia entre el Creador y la creación. Iglesia, Jesús es la perfecta manifestación de Dios y la perfecta manifestación del hombre. En Jesús, hermanos, Dios puede ser visto, conocido y entendido, pero también en Él podemos ver lo que un hombre estaba destinado a ser, tal como Dios lo concibe al ser creado a su imagen y semejanza. El Señor Jesús es el primero de todo, el Señor del universo, el Señor de la iglesia, el Señor de todo. Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos y no nos hace falta nada más. La semana pasada el pastor Dan nos hacía reflexionar sobre esa parte de la canción que hemos entonado muchas veces, ¿verdad? Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. ¿Vivimos realmente así? Estamos cerrando el mensaje de la misma forma. ¿Es realmente Jesús todo lo que yo necesito? Yo necesito Jesús más esto, Jesús más lo otro. Pero hoy, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice: en Él se sustentan todas las cosas. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Tu vida y mi vida están escondidas con Cristo en Dios. Pongámonos de pie en esta hora.